Buenas tardes a todos y a todas. De parte de la Oficina de Cuidados Paliativos, siempre es un gusto estar aquí con todos y todas ustedes. Este día en compañía de la doctora Aina Magaña, quien es staff del Hospital San Camil, internista y paliativista, junto a la doctora Arlene Escalón, quien es internista residente del primer año de medicina paliativa, también del Hospital San Camil, quienes compartirán con nosotros, como en todas las teleclínicas, en la misma dinámica, un caso clínico y luego sobre el manejo adecuado del dolor en estos casos tan complejos. Así que, doctora Anita, voy a empezar. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Comenzaremos con la presentación de este video. El tema, dolor de difícil control en cuidados paliativos, así como se ha hecho en las reuniones previas. Empezaremos con un caso clínico y ya poco a poco nos vamos a ir adentrando hacia el tema. Los datos generales, una paciente femenina, las iniciales, hace edad 29 años. Antecedente de un adenocarcinoma de cervix tratado en el Hospital Nacional de la Mujer con quimioterapia. Ella fue diagnosticada en el 2023 y hasta el momento en que fue a consultar al hospital San Camil ya había recibido terapia. Madre de 4 hijos. Cabe mencionar que los 4 hijos que ella tenía eran menor de edad y ella es madre soltera. Religión de la paciente evangélica. Ella consultó inicialmente en el Hospital San Camil el 10 de enero de presente año en la unidad de emergencia. Inicialmente fue atendida por los compañeros de cirugía general. El motivo de consulta de la paciente fue porque presentaba dolor en miembro inferior izquierdo que se acompañaba de edema. El dolor la paciente lo describía de una intensidad fuerte, según las notas que dan los compañeros de cirugía general. Se le hizo a la paciente un Doppler donde se evidenció que tenía una obstrucción de la vena femoral común izquierda, por lo cual los compañeros de cirugía en la unidad de emergencia interconsultaron con cirugía vascular, que dio plan de ingreso, anticoagulación con enoxaparina. Para el dolor, ellos inicialmente manejaron con tramadol o ketorolaco. Cabe mencionar que hasta ese momento nosotros no conocíamos al paciente. Aparte de eso, los compañeros de cirugía también indicaron por el antecedente que tenía la paciente un TAC de extensión. En el TAC de extensión, como podemos observar ahí, la paciente ya tenía un compromiso, no solamente a nivel de cervix, sino que había una infiltración en vejiga, ya habían metástasis lumbares y también ya había una hidronefrosis descrita grado 3. La lectura oficial, una lesión tumoral de comportamiento infiltrativo que compromete útero en toda su extensión, con pérdida del plano de clivaje de la pared vesical posterior inferior y pared anterior del recto. Dicha lesión también se encontraba asociada a la masa tumoral mixta a nivel del anexo izquierdo, compatible con un conglomerado adenopático que compromete el tercio distal del ureter, vena ilíaca interna, músculo psoas mayor e ilíacos, alas del sacro e ilio, pared acetabular posterior y músculo glúteo menor, adenopatías ilíacas externas, izquierdas inguinales bilaterales y paraórticas. La de mayor tamaño en el espacio aortocava de 3 por 2.4 centímetros. También la trombosis de la vena ilíaca externa, la hidronefrosis grado 3 izquierda, polilitiasis, hepatomegalia y estenosis hepática. Y también leves cambios degenerativos de la columna lumbar. Cuando conocimos nosotros como unidad de cuidados paliativos a la paciente, vemos que la paciente ingresó el 10 de enero, sin embargo, estuvo siendo manejada por cirugía general por el dolor, aumentaron dosis de tramadol, ketorolaco, e incluso cuando nosotros fuimos, cuando se solicitó la interconsulta, la paciente ya tenía indicado Petidin. Se hizo reajuste de los medicamentos al
sacarle las escalas, la verdad es que la paciente punteaba un dolor elevado, un 8/10. Así que se decidió iniciar con morfina subcutánea cada 6 horas, además agregar paracetamol, 1 gramo intravenoso cada 8 horas, coadjuvancia con carbamazepina, debido a que la paciente no solamente refería dolor en el miembro inferior izquierdo, donde era que tenía la trombosis, sino que también refería dolor en el área pélvica. Se decidió transfundir 1 hora en número de 2 y aparte de eso también refería historia de aproximadamente 3 días de presentar el seguimiento, por lo que también se le indicó la interconsulta con psicología, ya que no se había visto nunca por psicología previamente, entonces en esa ocasión también psicología hizo su intervención, usando también en las notas que la paciente se mostraba preocupada acerca de su enfermedad, más que todo le preocupaba el que iba a pasar con sus 4 hijos, ¿verdad? Debido a la enfermedad que tenía. También en esta primera intervención la paciente pues preguntó qué era lo que había pasado, ¿verdad? Como sabemos, en muchas otras especialidades quizás hay mucho temor como de informarle a la paciente cuál es o qué tan avanzada está la enfermedad. Nosotros nos encargamos, ¿verdad?, de responder en esa primera intervención todas las dudas que la paciente tenía y también de explicarle cuál era el resultado que había salido del tal, que habían varias estructuras más comprometidas. Y evaluando el caso, ¿verdad?, y discutiendo el caso con toda la unidad, se decidió presentarlo a radioterapia, el cual fue evaluado por radioterapia debido a las múltiples metástasis que tenía y se evidenció que ella era candidata para iniciar radioterapia, para así tratar también de ayudar a lo que la paciente presentó. La paciente el 18 de enero pues tuvo un aumento del dolor, punteaba un 7/10, por lo que se decidió iniciar la infusión de morfina a 5 cc/hora. Posterior a ese, el dolor de la paciente mejoró. El 20 de enero pues recibió la primera estimulación de radioterapia. Ya se había visto una mejoría con dosis pequeña de infusión de morfina, por lo que se decidió traslapar a metadona, 5 miligramos, acetaminofén. El 21 de enero, debido a que la paciente ya había mejoría del dolor, se dio el alta con metadona, con dimenidinato, con lactulosa, cita para el inicio de la radioterapia, y por parte de nosotros le demos una cita en una semana para seguimiento de la paciente. Cabe mencionar que se explicó tanto a paciente y a familiar el cumplimiento de los medicamentos, ¿verdad?, la importancia también de cómo cumplirlos y que si surgía alguna emergencia, ellos podían consultar en cualquier momento a la unidad de cuidados paliativos antes de la cita. Sin embargo, podemos ver acá, bueno, lo que habíamos hablado anteriormente, la gráfica del dolor, que el 16 de enero, ¿verdad?, que es el primer día que nosotros la vimos, punteo en 8, el 17 ya había disminuido su dolor, sin embargo el 18 de enero volvió a presentar una escala del dolor de 7, por lo cual se decidió iniciar la morfina en infusión. Ya el 3 de enero ya presenta mejoría y el 20 de enero, pues, ya la vemos que se había mantenido la mejoría del dolor, se decide traslapar a metadona, dándole de alta el 21 de enero. ¿Qué pasó con la paciente? Pues la paciente no asistió a ninguna de las controles, le habían dejado el control tanto por cirugía vascular en una semana como con nosotros el mismo día, ¿verdad?, para que la viéramos. Sin embargo, la paciente no asistió al control, tampoco tuvo un apego adecuado a los medicamentos y a las indicaciones que se le dio. Por lo tanto, el 30 de enero ella consultó nuevamente en la unidad de emergencia. Sin embargo, en esa ocasión la paciente consultó porque presentaba 10 días que no podía ir a casa. Fue vista en esta ocasión nuevamente por los compañeros de cirugía general, quienes tomaron la
sería abdominal, que podemos observar acá, donde vemos que había múltiples niveles en la placa de la serie, abundantes heces, por lo que consultaron con los proctología y el dio plan de hacer una colostomía paliativa, porque aparte de eso, el dolor que la paciente presentaba era inmenso, lo describían un dolor fuerte en la nota de ellos, ¿verdad? Se le explicó a la paciente y al familiar, ¿verdad?, lo que había sucedido. Y ellos aceptaron, ¿verdad?, que se les realizara la colostomía para ayudar con ese problema que había presentado la paciente. La paciente fue operada un 31 de enero. Gracias a Dios todo salió bien en la cirugía. Para nosotros nos volvieron a pedir interconsulta hasta el 1 de febrero. La verdad es que la paciente estaba estable. Sin embargo, para manejo del dolor, nuevamente le habían indicado tramal y ketorolaco. En esa ocasión, la paciente porteaba un dolor de 5/10. El mayor disconfort que el de ella, que había sido la constipación, ¿verdad? Ya, gracias a Dios, se había solucionado. Entonces se decide agregar nuevamente la metadona, paracetamol y la gabapentina, que eran con los medicamentos que ella se había ido. El 2 de enero, pues la paciente presenta aumento del dolor, ponteaba un 8/10, por lo que se decide, pues, iniciar nuevamente la infusión de morfina 0.5 cc más los polimates que ya tenía. Posteriormente a esa, el dolor de la paciente disminuyó realmente. Sin embargo, el 4 de febrero presentó otra nueva crisis de dolor, punteando nuevamente 7 de dolor, por lo que se decide aumentar la infusión. Y en esta ocasión también fue vista nuevamente por los compañeros de cirugía vascular, porque aparte de que refería el dolor que era tanto lumbar, pélvico, también refería que el dolor aumentaba en el miembro inferior izquierdo, donde era que había tenido la trombosis. Le volvieron a iniciar la anticoagulación, le dejaron vendas especiales compresivas. Sin embargo, también la paciente era como no seguía totalmente las indicaciones, a pesar de que se le daba. Cabe mencionar que también en este ingreso se le dio seguimiento, ¿verdad?, con, con, la, con los compañeros de psicología, ¿verdad? Hicieron su respectiva intervención. Lo que ellos determinaban siempre era que la paciente se mostraba preocupada. También en esa intervención se logró hablar un poco más con la hermana, ¿verdad?, acerca de la situación familiar y todos los conflictos que tenía. La hermana ya estaba totalmente enterada, ¿verdad?, de todo lo que se había encontrado con ella y todo lo que estaba pasando con ella. Luego, después que el dolor ya había mejorado, ¿verdad?, habíamos, como se había dado un plan previamente de iniciar la radioterapia. Como la paciente tampoco había asistido a la cita de radioterapia, pues ya que ingresó nuevamente, se dio la primera radioterapia. Las estructuras que vemos señaladas en verde y celeste son las que se radiaron, ¿verdad? Y ese fue el primer TAC, ¿verdad?, para iniciar la radioterapia. Posteriormente, ¿verdad?, el 8 de febrero, porque la paciente ya había recibido 2 sesiones de radioterapia, el dolor de ella ya había mejorado, entonces se decide rotar a morfina, una tableta bioral cada 8 horas y solamente a casa. A pesar de que el dolor de la paciente ya para el 12 estaba parcialmente controlado, sin embargo ella refería que había un lapso en el que todavía presentaba dolor, por lo que se aumenta una tableta cada 6 horas. El 14 de febrero, ¿verdad?, ante la mejoría de la paciente, se plantea tanto con la especialidad de cirugía general como con nosotros, ¿verdad?, la posibilidad de dar el alta al paciente, porque también la paciente, ¿verdad?, se mostraba preocupada porque ya había pasado un tiempo, ¿verdad?, que había pasado ingresada y que no había podido
ver a sus hijos, porque en ese momento los hijos de la paciente no sabían lo que estaba sucediendo, pero ella refería porque no quería que los hijos la vieran así. Incluso ya se había tramitado o ver una visita por parte de trabajo social con los hijos, ¿verdad? Pero ella manifestaba que no quería que los hijos supieran cómo se encontraba ella. Sin embargo, ¿verdad? Del 15 de febrero la paciente es reportada, ¿verdad? Que inicia con fiebre. El 16, el dolor que ya estaba controlado nuevamente se exacerba, por lo que tomamos a bien nosotros trasladarla a las camas de paliativos. Se agregan rescates de morfina y se plantea la bomba de morfina. Sin embargo, la paciente no sabe, porque ella refería que no le gustaba tener bombas colgadas, que ella no se sentía totalmente libre. Entonces, a pesar de que le explicamos, ¿verdad?, que sí se iba a tener un mejor control de los síntomas, sin embargo, la paciente no aceptaba que se le colocara la bomba de morfina, así que ella decía que solamente quería medicamentos orales y lo rescata, que con eso iba a estar mejor. El dolor en esas fechas pasa parcialmente controlado. El 20 de febrero ella refiere que presenta dificultad para poder dormir, por lo que se le agrega lorazepam, media tableta cada noche, se continúa morfina oral más tal. Sin embargo, del 24 al 25, el dolor de la paciente se vuelve insoportable, por lo que se le plantea nuevamente la aceptación de la infusión de la bomba de morfina y la paciente se acerca. Se plantea en esta ocasión nuevamente, ¿verdad?, la visita con los hijos, ya que en las evaluaciones de psicología mencionaba que era lo que más le preocupaba a ella, ¿verdad?, sus hijos. Sin embargo, ella no acepta debido a que él no quiere que los hijos la vean así. Y ese es el preámbulo del caso, ¿verdad? Más adelante vamos a ver qué pasó con la paciente, ¿verdad? Cómo se siguió manejando el dolor. Y ahora ya abordaremos el tema del sí, en concreto, que es el dolor de difícil control, el cuidado paliativo. Bueno, buenas tardes. Un poquito de introducción, ¿verdad? Para que recordemos, ¿verdad? El dolor pues afecta aproximadamente el 50% de todos los pacientes oncológicos y a lo largo de su enfermedad se incrementa hasta un 75 al 90% en los estadios terminales. En más de la mitad, el dolor es moderado o severo y requiere un tratamiento continuado con analgésicos opioides generalmente. Y tradicionalmente se ha admitido que este dolor podemos controlarlo de forma satisfactoria, más o menos del 80 al 90% en los casos, en todos los casos, y por ejemplo, manejados con los primeros 3 escalones de la escalera de analgésicos. Sin embargo, tenemos un 10 al 20% de pacientes que no entran en esa categoría y se le conoce como dolor difícil. ¿Y qué es el dolor difícil? En cuidados paliativos, pues este lo podemos definir como aquel que a pesar de todos los esfuerzos terapéuticos habituales persistentes con una intensidad que compromete seriamente la calidad de vida del paciente y que requiere un enfoque diagnóstico y terapéutico más profundo y multidisciplinar. ¿Qué características tiene el dolor difícil? Por ejemplo, tenemos la intensidad severa y persistente. El dolor es constante y de alta intensidad, impactando profundamente la vida diaria del paciente a pesar de las dosis adecuadas de opioides y coadyuvantes. ¿Qué otra característica tiene el dolor difícil? La fisiopatología que tenga el dolor, como lo es los dolores complejos o mixtos. Es decir, que no se trata solo de un dolor nociceptivo, sino que involucra componentes neuropáticos o nociplásticos, y estos tipos de dolores pues, van a requerir un enfoque más farmacológico y no farmacológico específico. ¿Qué otra característica? La refractariedad al tratamiento convencional. Es decir, que a pesar de haber escalado la dosis analgésica, probando diferentes combinaciones de fármacos y haber descartado causas reversibles, el dolor persiste con un impacto funcional significativo. Entonces, todo eso nos va a llevar a tener un dolor total. Si todos recordamos, en cuidados paliativos usamos este término dolor total
Y como sabemos, el dolor no es solo una sensación física, sino que este va a tener dimensiones psicológicas, sociales y espirituales que están interconectadas. Y si nosotros no manejamos esos componentes psicosociales y espirituales de manera adecuada, vamos a exacerbar la percepción del dolor físico y lo vamos a definir como ese dolor difícil. En esta espiral del dolor me gustaba en este artículo publicado que aquí podemos ver que el dolor total que tiene un paciente oncológico. Si ustedes ven ahí, el dolor está a la cabeza, pero el dolor no viene solo. Este se acompaña de insomnio, de preocupaciones, de desesperación, aislamiento del propio paciente, desesperanza y depresión. ¿Y qué va a generar esto? Incremento de la dosis de opioides y vamos a hacer un círculo vicioso si no manejamos alguno de estos puntos. ¿Qué otra característica tiene? Las necesidades de intervenciones especializadas. En el manejo del dolor difícil a menudo va a requerir más allá de la farmacoterapia oral o transdérmica, necesitando terapias intervencionistas como bloqueos nerviosos, neuroestimulación, bombas de infusiones intratecales. Y en casos más extremos o que el dolor lo convirtamos en refractario, podemos valorar la sedación paliativa. Y ambas intervenciones nos van a dar un abordaje psicoterapéutico intensivo. Ese es otro artículo, lo que les mencionaba anteriormente, estábamos hablando más que todo de dolor, de difícil manejo en general. Pero este artículo, publicado en 2019, habla más específicamente del dolor de difícil manejo en pacientes oncológicos. Aquí podemos ver que los factores de pronóstico negativo del dolor, entonces ustedes ven, se relacionan un poquito con las otras características que hemos estado hablando. Pero en el dolor oncológico que vamos a ver en la edad, entre más joven es el paciente, más difícil va a ser manejar el dolor. Siempre en la fisiopatología del dolor, el dolor neuropático es un poco más difícil de manejar que un dolor solo nociceptivo. El dolor irruptivo que puedan presentar, el distrés fisiológico del paciente, los altos puntajes que nos dan en escala de evaluación los pacientes, el insomnio, la adicción que tenga el paciente a otras sustancias o nos va a complicar aún más para manejar el dolor. Entonces, este artículo clasifica que los problemas que dificultan el tratamiento analgésico los clasifica en 6, que son el dolor incidente, el dolor neuropático, la angustia psicológica, el estado cognitivo, la intensidad del dolor y las conductas aberrantes. ¿Y qué es el dolor incidente? El dolor incidente es un subtipo de dolor irruptivo por cáncer y este se ha definido como un pico transitorio de dolor que ocurre espontáneamente o es desencadenado por una causa reconocible a pesar de un dolor basal estable y bien controlado. Las causas de esto pues generalmente van a ser metástasis óseas en las que el movimiento va a producir un pico transitorio del dolor, el cual reacciona frecuentemente y limitando las actividades físicas. El dolor neuropático, como sabemos, es un tipo de dolor crónico que se produce como consecuencia directa de que hay una enfermedad del sistema somatosensorial. Y en términos más sencillos, no es un dolor que surge de solo una lesión en los tejidos, sino que el propio sistema nervioso en el que está dañado no funciona de manera correcta, enviando señales de dolor erróneas al cerebro. La angustia psicológica. La angustia psicológica es un estado emocional intenso y desagradable percibido como un sufrimiento mental o emocional profundo, se caracteriza por una sensación de opresión, malestar e inquietud, que a menudo desesperación, que puede ser difícil de sobrellevar. En un sentimiento del dolor, tormento o inquietud intensa que afecta la mente. La angustia psicológica, pues todos los factores psicológicos están asociados a una peor respuesta al tratamiento con los opioides. Se ha encontrado en estos síntomas psicológicos están asociados a que tengamos más hospitalizaciones prolongadas, porque ellos presentan ansiedad y depresión y esto va a generar que tengamos una hiperexpresión de los síntomas, y en este caso del dolor, y simplemente podría dificultar su tratamiento. Entonces aquí tenemos que observar que con frecuencia la ansiedad y la depresión coexisten y que estas van a influir mutuamente. El estado cognitivo, que como todos sabemos el delirio es una condición neuropsiquiátrica que se ha informado con frecuencia en pacientes con cáncer en etapas avanzadas de la enfermedad.
Una evaluación inadecuada del estado cognitivo en pacientes con cáncer pueden causar problemas iatrogénicos con un aumento excesivo de la dosis de opioides. La presencia de alteraciones cognitivas ya se ha descrito como un posible factor que conduce a la hiperexpresión de la intensidad del dolor, por lo tanto, a una afección más delicada que requiere una experiencia en el tratamiento concomitante del delirio y del dolor. La intensidad del dolor. Los pacientes que comienzan con un nivel alto de intensidad del dolor tienen menores expectativas y mayor probabilidad de lograr un nivel adecuado de emergencia, además de experimentar una mayor satisfacción. Entonces, este artículo nos dice que la mayoría de pacientes que vienen con una intensidad de dolor inicial súper alta, existe la probabilidad de que mayor satisfacción del paciente, claro, tras un manejo adecuado del dolor. Las conductas aberrantes, ¿verdad? En otras teleclínicas ya hemos hablado de esas conductas, pues sabemos que el tabaquismo, el alcoholismo o el comportamiento farmacológico aberrante pueden influir en la expresión y el tratamiento de los síntomas de este paciente. Este es un flujograma, es un algoritmo de dolor, de difícil manejo y dolor oncológico específicamente. Este resume el manejo médico o farmacológico que podemos dar en ese tipo de pacientes. Lo vamos a tratar de desglosar. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué tipo de dolor estamos manejando. O es neuropático, o es somático visceral, con o sin compromiso neuropático. Entonces, nos vamos del lado de dolor neuropático. Lo primero que vamos a hacer es evaluar los síntomas que tiene el paciente. Vamos a buscar la causa de ese dolor, saber qué tipo de cáncer es el que estamos manejando y conocer también el tratamiento oncoespecífico que tiene el paciente. En ese algoritmo nos dice que la primera línea de manejo va a ser morfina, tramadol o metadona. Y podemos dar un ciclo corto de esteroides de 3 a 5 días, dependiendo siempre el tipo de tumor que tengamos. Aquí el algoritmo nos dice que no iniciemos coadyuvantes en la primera consulta para evitar todos los efectos adversos que genera y no vamos a saber qué medicamento es el que lo dio. Si no mejora el paciente, entonces aquí nos dice que ya podemos agregar el primer coadyuvante. Y todos sabemos que para el dolor neuropático las últimas guías dicen que el primero para utilizar pues, son los gabapentinoides o en nuestros hospitales, ¿verdad? Que podemos utilizar antidepresivos tricíclicos dependiendo del paciente. La segunda línea son inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que aquí el algoritmo nos sugiere duloxetina, que funciona muy bien en las neuropatías inducidas por quimioterapia. ¿Qué más tenemos que evaluar en estos pacientes? Como les he dicho en las otras diapositivas, el insomnio, la depresión y la ansiedad. No hemos controlado. ¿Qué más podemos hacer? Aquí dice colocar un parche de lidocaína, un parche de capsaicina. En pacientes que tienen úlceras crónicas o la masa tumoral está ulcerada, en otros países existe gel de morfina o podemos usar lidocaína al 1%. Y si el paciente, ustedes ven que el dolor neuropático pues no es así como tan característico, entonces tenemos que usar las escalas que existen para el dolor neuropático. Entre las más comunes está la BN4, que es fácil de realizar y si no cumple el puntaje, pues no es de este lado, entonces nos pasamos al siguiente. ¿Qué es el dolor ya somático o visceral? Dentro de los somáticos, pues tenemos el dolor eruptivo, este puede ser incidental o espontáneo. Puede presentar picos de 3 a 5 minutos o durarle eso, dolor eruptivo unas 4 horas, o en un día puede presentar 1 o 4 episodios al día. Entonces aquí el algoritmo nos ayuda, ¿qué podríamos hacer? Uno, modificar el tratamiento basal que ya tenemos, ¿verdad? Rotar el opioide o titularlo, evaluar intervenciones no farmacológicas y si ven que tiene algún tipo de síntoma neuropático, pues dar adyuvancia. De ahí, ¿qué otra recomendación nos da? Usar rescate de cualquier opioide, la morfina endovenosa, subcutánea o oxicodona de liberación inmediata, fentanilo transmucoso. Siempre recordando que los rescates van a ser con un opioide de acción rápida. Y si nosotros vemos que este dolor se relaciona así como dolor total, podemos subir el opioide basal entre el 10 al 20% según necesidad. De ahí nos sugiere otras actividades como prevenir los factores precipitantes, minimizar el movimiento del paciente para que no se desencadene el dolor, terapia en ocupación.
De ahí vamos con el dolor óseo. ¿Qué tratamientos podemos utilizar? Si es dolor leve o moderado, pues acetaminofén o cualquier AINE. Podemos utilizar ayuvancia con esteroide con ciclos cortos. También podemos agregar agentes modificadores óseos, pensar en bifosfonatos o en la radioterapia si ya tenemos metástasis óseas. Terapias con radionucleósidos en cáncer de próstata o renal. Pensar en métodos quirúrgicos también como vertebroplastia o cismoplastia, analgesia intratecal, intervencionismo, ¿verdad? Bloqueos nerviosos periféricos locales, cuando son específicos en pared torácica o en costillas, ablación local por frío o agentes químicos. Y por último tenemos el dolor visceral. Las opciones que nos da para el dolor visceral, aquí nos sugiere el algoritmo que cualquier opioide está bien. No es que para el dolor visceral no es que un opioide sea mejor que otro, sino que este artículo incluso nos dice que la metadona es una muy buena opción para utilizar en el dolor visceral. Y siempre con adyuvancia, que pueden ser acetaminofén, antidepresivos, anticonvulsivantes. Y si tenemos cuadros de dolor abdominal, que sea por obstrucción intestinal, pues siempre recordemos que podemos utilizar el metadona. Si nos vamos ya a intervencionismo, pues podemos utilizar bloqueos anestésicos, neurolisis de nervios periféricos, bloqueos neurolíticos del plexo celíaco, si estamos hablando de tumores de páncreas. Y medidas no farmacológicas, pues siempre la radioterapia, la radioembolización, la quimioterapia y cirugías paliativas para abdominales obstructivos, como son las ostomías o paracentesis, la sonda nasogástrica, los stents o los catéteres. De ahí quería hablar de este tema del síndrome de dolor regional complejo, ya que tenemos unidades de dolor como la de nosotros que manejamos no solo dolor oncológico, sino que empezamos a manejar dolores agudos que en algún momento se van a convertir en dolores crónicos, como por fracturas, como quemaduras. Entonces quería como que conozcamos el síndrome de dolor regional complejo. ¿Y cómo se define el dolor? Este síndrome es una afectación de dolor crónico progresiva e intensa que generalmente afecta una extremidad. Puede ser un brazo, una mano, una pierna, un pie, y que puede extenderse a otras partes del cuerpo. Y esto se va a caracterizar porque el dolor es desproporcionado a la lesión o evento médico que lo originó, que puede haber sido una cirugía, un traumatismo, un ACV, o un infarto al miocardio, que fue lo que lo desencadenó. En cuanto a la epidemiología de este síndrome, pues varía de 5 a 26 por cada 100.000 habitantes por año. Se puede presentar entre el 2 al 5% de la población adulta y en los niños se puede presentar con el 20%. Significativamente más común en mujeres que en hombres, con una proporción de 3,1 y 4,1. Las edades más afectadas están entre 40 y 60 años. Pues se conoce este síndrome desde hace mucho tiempo, desde 1864, pues antes se conocía como una distrofia simpática reflejo causal. Fue descubierto por un médico estadounidense, Mitchell, quien observó características clínicas en todos los veteranos de guerra, de la guerra civil, que tenían lesiones nerviosas. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor pues clasifica el síndrome de dolor regional complejo en dos tipos. El tipo 1 es el que se presenta sin lesión nerviosa y el tipo 2 en el que hemos evidenciado que hay una lesión nerviosa. Todavía se utiliza esta clasificación, sin embargo está cayendo en desuso, ya que es bien difícil no decir que no hay una lesión nerviosa mínima. ¿Y cuáles son las causas? Pues solo una fractura de muñeca o una fractura de mano puede desencadenar este síndrome. Un esguince del tobillo, del pie o de la pierna, tras una cirugía de rodilla, una artroscopía o una prótesis de rodilla, pues puede desencadenar. Un evento cerebrovascular, un infarto al miocardio, e incluso pueden haber causas idiopáticas. Entonces, ¿qué es lo del síndrome de dolor regional complejo? Es una respuesta desproporcionada y anómala del cuerpo que involucra a varios sistemas. Entonces aquí lo que se presenta es que la sensibilización de los nociceptores periféricos y centrales y la liberación de neuropéptidos, sustancia P, bradicimina, histamina, calcitonina, todos los reactantes de la inflamación están activos y ayudan a mantener ese dolor y esa inflamación. Es decir, que el sistema nervioso simpático se encuentra muchísimo más afectado que en otros síndromes de dolores neuropáticos.
¿Y cuáles son los síntomas? Pues hay un dolor que parece neuropático, que puede ser ardiente, pulsante, palpitante, es continuo. La intensidad que ustedes van a ver puntajes súper altos y no ven ninguna lesión en el paciente. Se va a empeorar esto por el estrés emocional del paciente, por los cambios de temperatura, y van a tener alodinia ese tipo de paciente. Alteraciones sensoriales, la hiperalgesia, la alodinia, el hormigueo, el entumecimiento. Cambios en la piel y vasomotores, temperatura de la piel cambia, o puede estar ese miembro muy caliente o puede estar muy frío. Y el color de la piel puede estar muy roja, puede estar muy pálida o puede estar incluso cianótica. La textura de la piel puede volverse delgada, brillante o sensible o puede ser gruesa. Puede haber sudoración solo en el área afectada o nada de sudoración. Edema del miembro. Tenemos cambios tróficos relacionados con el tejido. Hay un crecimiento del vello o se cae todo el vello de la zona. Las uñas son quebradizas, agrietadas, son más fuertes o más gruesas. Hay atrofia, hay osteoporosis. Alteraciones motoras y de la movilidad, rigidez articular, hay disfunción motora, hay disminución de la capacidad de movimiento, contracturas, espasmos musculares y temblores. ¿Y cuál es el tratamiento de ese síndrome? Pues es que ya conocemos, ¿verdad? Siempre la coadyuvancia con antidepresivos específicos, anticonvulsivantes, anestésicos locales, los AINES, incluso los opioides están en el quinto escalón para el manejo de esto. Esteroides, baclofeno, clonidina, ketamina, bloqueo simpático. Pero es un dolor difícil de manejar. Continuando con el análisis del caso. Continuando con el análisis del caso, lo que ya conocimos previamente de la paciente, qué es lo que la hacía que la paciente tuviese un dolor de difícil manejo. Pues como ya vimos en la presentación, ¿verdad? La edad. Los pacientes más jóvenes, tenía 39 años, contribuye también a que el dolor sea de difícil manejo. El mecanismo del dolor neuropático, que en este caso la paciente lo tenía, también un subtipo de dolor eruptivo. El estrés psicológico que se evidenció, ¿verdad? En las evaluaciones realizadas por psicología. También en ocasiones la falta de disponibilidad de un poco de colaboración de la paciente. La alta intensidad del dolor basal y también que ya la paciente, hasta donde nos habíamos quedado del caso, ya estaba presentando alteraciones del sueño, ya tenía insomnio, que todo esto es lo que hacía a la paciente, ¿verdad? Que el dolor de ella fuese muy difícil manejo. Continuando con la paciente, ¿verdad? ¿Qué sucedió con ella, verdad? El 4 de marzo, ¿verdad? Que ya sabe nuestro paciente, ¿verdad? Se traslada nuevamente a metadona, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Estaba planeando, ¿verdad? Tal vez que la paciente pueda ir a casa, ¿verdad? Y se reinicia la radioterapia. Previamente había cumplido 3, aquí ya cumplió nuevamente el esquema del dolor. Ya para ese punto, nosotros como paliativos, ¿verdad? Le trasladamos a la paciente a nuestro servicio. Ya habíamos hablado previamente con ella y con su familia acerca de las voluntades anticipadas, con que se había llegado a un acuerdo con la paciente y la familia de no maniobras invasivas. Ya cuando se vaya nuestras camas, ¿verdad? Ya darle un mejor abordaje tanto psicológico, ¿verdad? Se tramita nuevamente la visita de los hijos, porque vemos que la paciente pasó casi un mes y medio ingresada. Entonces, en esta ocasión, ¿verdad? Nuevamente intervino el trabajo social, psicología. La paciente vino en esta ocasión que sí ella quería ver a sus hijos. Psicología intervino también a los hijos, ¿verdad? Porque como sabemos, eso puede generar un gran impacto, ya que la mayoría de ellos era menor de edad, porque sabemos que la paciente no había informado previamente a los hijos, ¿verdad? Y es como la paciente había ingresado, había tenido muchos cambios físicos que quizás para los hijos que no lo habían visto en mucho tiempo iba a ser algo de impacto. Entonces, por eso se decidió también que previo a que los hijos vieran a su mamá, que fueran abordadas por psicología. Para el 5 de marzo se agregan recargas de morfina junto con a la metadona. Para el 6 de marzo
la paciente, el dolor nuevamente aumenta a un 7, por lo que se decide iniciar la infusión de morfina a un CC. El 7 de marzo, finalmente se pudo hacer la visita de los 4 hijos de ella, junto con la hermana, ¿verdad? Eso la verdad es que ayudó un poco a la paciente. Se sintió un poco más animada, ¿verdad?, durante esos días. E incluso ya cuando los hijos ya sabían, ya hacían hasta videollamadas, la hermana le hacía el favor de hacer videollamadas con los hijos, entonces eso también ayuda mucho a la paciente. Sin embargo, la paciente en los días posteriores, ¿verdad? Aumenta el insomnio, aumenta el dolor, a pesar de que se tenía la morfina, ¿verdad? Se aumenta la dosis de morfina a 13 horas. Al haber un descontrol de síntomas, ¿verdad? La paciente también nos pregunta, ¿verdad?, si que ella se siente mejor, ¿verdad?, las veces que podía dormir. Entonces se decide y se habla con el paciente, ¿verdad?, acerca de la sedación. Inicialmente se decide como una sedación intermitente con midazolam, lo cual la paciente también acepta. Los días posteriores, la paciente con la sedación intermitente logra descansar. Sin embargo, el estado general de la paciente va disminuyendo, ¿verdad? Por lo tanto, en cada día que iba pasando con la midazolam, que era una sedación intermitente de 8 p.m. a 6 a.m., cada vez la paciente iba acosando un poquito más que despertar. El 18 de marzo, la paciente presenta nuevamente crisis de dolor, por lo que se aumenta dosis de morfina y se agrega que el constante. El 21 de marzo, la paciente ya presenta inestabilidad, disminuye presión arterial, se agrega oxígeno por cánula nasal, a pesar de tener la sedación intermitente, ya permanece todo el día dormida, ¿verdad? Se informa a los familiares, hablan como que ya previamente se había hablado de lo que ya se espera del pronóstico de la paciente. Entonces encontramos ya últimos días con ella, ¿verdad? La hermana, que era prácticamente el único apoyo que ella tenía, comprendió totalmente, ¿verdad? Ya que a lo largo de todo ese proceso siempre se le estuvo informando, se tuvo una buena comunicación con ella. Y finalmente la paciente, el 29 de marzo, fallece en la unidad nuestra, ¿verdad? Y estaba acompañada de su hermano, que es algo que ella en sus últimos días manifestaba que era lo que más le daba miedo, que es fallecer sola. Sin embargo, se tramitó, ¿verdad? Incluso el hermano pidió permiso en el trabajo para poderla acompañar en sus últimos momentos de ella. Y a posterior también se le dio seguimiento psicológico al hermano. Y como conclusiones, existen numerosos problemas a tratar pacientes con dolor que presentan una respuesta clínica desfavorable al apoyo. Como sabemos, cada paciente es diferente, ¿verdad? Cada paciente es un mundo, por eso cada uno de nosotros tenemos que irnos adaptando a cada una de las situaciones que vaya surgiendo con cada uno de los pacientes. Una evaluación adecuada de algunos factores clínicos inertes al mecanismo del dolor y a la enfermedad, así como otros factores clínicos individuales que pueden amplificar la expresión del dolor, podría mejorar en el manejo de cada individuo con un tratamiento personalizado. Como lo habíamos dicho, cada paciente es un mundo y no lo mismo quizás que sirvió con esa paciente va a servir en con los demás pacientes, así que cada caso pues, es individualizado. Y pues acá tenemos la bibliografía donde se tomó para el tema, por si alguno de ustedes quiere ahondar más en el tema. Bien, pues agradecerle al equipo de Sacamil, quien nos ha ayudado esta tarde a comprender un poco mejor el manejo difícil de los pacientes muy difíciles, sobre todo desde la perspectiva de los cuidados paliativos, en donde, como lo resaltaba la doctora Magaña, es importante la comprensión
del concepto de dolor total y como ya nos lo recordaba la doctora Escalón, individualizar cada uno de los casos, comprenderlos, conocerlos y poder entonces darles el abordaje individual y humano que les corresponde. Les agradecemos, mis colegas, siempre la participación y a ustedes la interacción que puedan tener en este momento en el chat o a través del micrófono si desean hacer alguna consulta, pregunta o tener alguna interacción con el equipo que nos acompaña esta tarde. Bien, por el momento no tenemos ninguna interacción en el chat. Tampoco vemos manos levantadas. Les agradecemos a los compañeros con la mano. Gracias. Bueno, compañeros, si no hubiera consultas o comentarios, les agradecemos a todos, les deseamos una feliz tarde y que continúen con sus labores. Y ya saben, el equipo de Sacamil siempre a la orden de todos ustedes por consultas, si desean hacer. Gracias. Gracias.